Mediodía en Neuquén, medianoche en China. Y nosotros continuamos en Too Much Neuquén. Está en mi naturaleza, Lalilo. Soy como el cuento de la rana y el escorpión, ¿viste? Está en mi naturaleza. Está con nosotros nuestro queridísimo amigo entrañable, Roberto Catalá, andinista, montañista. Además es analista de marketing político, personal trainer. Capaz que antes de octubre lo traigamos para hablar sobre el escenario electoral. Cuando guste, que está muy lindo. Está muy lindo, sí señor. Les dije que es personal trainer, trabaja en el Palo Blanco. ¿Seguís en el Terra también? Sigo en el Terra. Seguís en el Terra. Tiene una compañía de senderismo que fundó con un amigo que se llama Juan Benigni. Le mando un abrazo al Juancito. Y se llama Mirá cómo lo hago. Mirá cómo lo hago. Así es. Subió montañas emblemáticas, el Domullo, el Lanín, acá en la zona, el Aconcagua, y ahora el Kolenskaya. En Tayikistán, en el Asia Central, ahí cerca de Afganistán, China, por ahí, ¿no? Exactamente, Uzbekistán. Y muy cerquita de Pakistán. Mirá vos. Muy cerquita. Y el único latino que hizo esa travesía. Correcto. El primer latino que llega... Que hace cumbre. Que hace cumbre y además en ese tipo de montaña. 7.105 metros. ¿Fue lo más alto que llegaste hasta ahora? Sí, la Aconcagua es 6.997 metros. Sí, casi lo mismo. Casi 7.000. Bueno, casi lo mismo, mira, pero 5 metros más. No, cuando ya llegan los 6.000, deben ser 20 kilómetros, ¿no? Sí, se siente difícil la última parte. El último tramo es lo más complicado, terrible, ¿no? Sí. ¿Pero qué te cansa? ¿Ya el físico o lo mental también? Las tres cosas. Lo físico, lo mental y la altura. La altura pega, pega muy fuerte, porque no tenés oxígeno. Entonces empieza el cuerpo a exigirse demasiado. Las piernas por ahí empiezan a responder y la cabeza te empieza a bajar. Hay que hacer un trabajo importante. Y en ese momento, ¿cómo laburás esa situación? Esta fue muy dura. Yo me grabo cada vez que quiero bajar. Me hablo. Esa es la verdad. Entonces digo. Cada vez que como que sentís que flaqueás, sí, que estoy flaqueando, bajar. Exacto, que quiero bajar. Te hablas a vos mismo. Me hablo a mí mismo. ¿Y qué te decís? Y me pido ayuda. Ajá. Me pido ayuda. Porque sé que es de la cabeza la que me está bajando, no el cuerpo. Porque por ahí fui muy entrenado. Así que sabía que me iba a aguantar el cuerpo lo más bien. Y me hablaba y revisaba que el cuerpo, que cada pierna andaba para adelante y que iba perfecto, que no tenía por qué bajar. No había nada físico, sino que era mental. Entonces ahí en ese momento me iba pidiendo yo mismo ayuda. O sea, no me abandones, no me abandone. Y empecé a caminar y a empezar a disfrutar. Pero cada paso es duro. Siempre, como en el fútbol, como en los deportes de alto rendimiento, hay un coaching mental que te está ayudando. Seguro. Bueno, yo también hice, no tuve a nadie en cuanto a persona física, pero sí en mi casa, y actualmente lo sigo haciendo, mucha meditación, mucha preparación mental, no solo física. El cuerpo sinceramente lo va sufriendo. Porque la cabeza le va diciendo. Pero la que te hace bajar es la cabeza. Es la cabeza. En este caso, la cabeza. Más allá de si no entrenaste, el cuerpo por ahí te pide. Pero es muy alto. A los 7.000 decís, ya empiezo a padecer la altura. ¿Pero qué tenés? ¿Viento? ¿Qué temperaturas tenés ahí? Depende. En este caso en particular, yo estuve 28 días preciosos. ¿En serio? Nevó un poco, cayó, o sea, salvo un poco de viento a veces, pero vos vas muy preparado, porque además la tecnología te permite saber cómo va a estar el día. Ajá. Cuando yo hice el día de cumbre, el sol era precioso. Mirá vos. No hubo nada de viento, fue el día soñado. Me hizo acordar como la cumbre que hice acá en el Aconcagua en febrero. Era el día soñado también, viste, el día de cumbre, 3 meses y me tocó justo esos días. Así que estaba muy agradecido. Y la montaña para mí solo. El día anterior había un poco de viento y el día posterior también un poco de viento. Justo el día jueves 17 que fui yo, no hubo nada. Y la gente... Ese día hiciste cumbre, jueves 17. Jueves 17 de agosto hice la cumbre. Pero, y vuelvo a decir, o sea, fue el día soñado y me salió perfecto. En vez de hacerlo en 6 días, lo hice en mucho menos. Era te el sentaste día.
¿Viste toda esa inmensidad? Cuando yo llegué, o sea, a ver, empecé desde muy abajo de los... ¿Ustedes se 6.000. imaginan por un segundo estar a 7.000 metros de altura? Acordate Lo digo a la que- gente, sí, ¿no? Acordate que el viento... Hola, Lilo. está- ¿No? Debe ser una experiencia tremenda, ¿no? De vida para vos también. ¿Qué hago acá? Bueno, es una frase que repetimos bastante. Qué mal la estoy pasando, qué miércoles estoy pasando, qué Ese estoy haciendo Gaudio, acá. sí, ese es el gato Todo el Gaudio. tiempo, ¿viste? Vas así, pero después está. El día, yo empecé en 6.300, el día de cumbre. Hace mucho frío. 6.300 fue la última base que hiciste, La digamos, última, el exacto, último campamento. El último campamento. Ajá. Antes de empezar los 7.100 que me estaban quedando. Que era mucho más... Es que toda la montaña fue empinada. Debo ser sincero, yo tuve miedo todo el tiempo. No en la primera parte, que lo veía muy normal, como en todas las montañas. La vi mucho más exigente. Vos imaginate que para ir a la Concagua acá vos necesitas, o te podés utilizar 20 días. Y allá yo lo hice en 4, ¿sí? Desde el campamento base hasta la cumbre. ¿4 días subiste? 4 días, porque era sumamente empinado, nada que ver con lo de Argentina. Las cumbres de Argentina son muy largas para poder llegar, hay que caminar y caminar a caminar. Allá Estas son muy empinadas. Muy empinadas, Ajá. muy empinadas. Casi en algunos tramos vas desde los 50 grados a los 80 grados. Ah, o la sea, pelota. vas metiéndole... Vas colgado casi. Vas colgado. ¿Vas colgado? O sea, las expediciones comerciales se llaman así, que van con guía, ya habían dejado las cuerdas ya fijas. Ajá. Las cuerdas se hacen en el hielo, se hacen unos agujeros, entonces por ahí se pasa la cuerda y hay que esperar a que eso resista. Claro. Porque de noche hacía 23, 20, o sea, la media era 17 grados bajo cero. ¿Sí? De noche se ponía muy, muy frío y de día se ponía entre 3, 4 grados sobre cero, lo que hacía que el hielo se ablande y que fuera muy peligroso por la cuerda que habían colocado, vaya a saber en qué día. Y además subía mucha gente y había que tener mucho cuidado con esas cuerdas. Hubo el día 3, el día 2, que es cuando hago el campamento 1 a campamento 2, uno revisa la nieve como está, porque había nevado un poco la noche anterior, entonces esos 10, 15 centímetros que se forma de nieve, muchas veces estaba arriba de hielo. Por lo tanto, primero, el querampón, unos aparatos que nosotros ponemos en las botas, no alcanza a llegar al hielo, entonces podés llegar a resbalarte claro, y mucho terminar. riesgo. Entonces vos elegías el momento para subir. ¿Cuándo subías? Cuando hacía más frío y no hacía más calor. Y esa parte fue difícil porque además de la nieve que estaba media suelta, habían grietas que vos no las veías porque se notaba. Y ibas caminando y sentías las piedras que iban cayendo arriba por la grieta. Entonces sentías el golpe de un lado que iba rebotando, como si fueras a tirar una bolita, ¿te acordás? Sí. Y que hacía taca, 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 y se bajaba. Bueno, así sentías. Entonces había que tener mucho cuidado. Y eso daba miedo, lo cual lo bueno es que no te generaba que tuvieras demasiada confianza, sino que estuvieras muy atento. Fueron Muy 4 días de ir muy, muy atento. ¿Te tocaron bajo cero cuánto? 23 grados bajo cero a la noche. Por lo menos unas 6, 7 noches subieron. Hermoso, ¿a qué que le gusta el frío? Sí, estaba Es perfecto. para él ese lugar. Igualmente, o sea, vas con todo un elemento Sí, claro. preparado y todo. Pero me decías que hay gente que perdió dedos de los pies y eso, ¿no? Hubo Por un el frío. escocés que yo vi y saqué fotos también, nunca había visto un dedo totalmente oscuro, negro, y que eso se perdieron falanges de dedos y perdieron dedos enteros, perdieron dedos de los pies también. Hubieron algunas quebraduras por algunas avalanchas que llevó gente. No hubo muertos y eso es grato. Fuimos a un lugar que sabíamos que iba a ser difícil. Y por suerte la gente solamente perdieron dedos y algunas frustraciones de no llegar a la cumbre. Tardaste bastante años en ahorrar para hacer este viaje, ¿no? Es la otra cumbre. Es la otra cumbre. ¿Cuántos más o menos? 8 años, juntando 8 años. Peso por peso. Empecé con $1 a 9,50. Ahí empezó. Ahí empecé. ¿Y viajaste con $1 a? 500 y volví con $1 a 730. Me quería Hermoso, morir. hermoso. Me quería morir. Hermoso. Pero bueno, ahora tengo que llegar y empezar a pagar las deudas, ¿no? ¿Y te encontraste con vos mismo otra Totalmente. vez? Sí. Me encontré con la mejor versión. Ajá. Sí.
una revolución interna, un perdón. Un perdón, o sea, uno en el paso de los años ha cometido errores, seguramente muchísimos. Y ha dejado mucho, ha sido una picadora de carne, evidentemente, al estar, no solo yo, sino todos, ¿no? El tema es, primero, o sea, saber todos los daños que he hecho, perdonarme yo, seguramente las personas esas no, poder convivir con las cosas que no hice bien, ¿sí? Sabiendo que no las tengo que repetir. Lo que yo ya hice, seguramente no he dejado daños a todo el mundo, a la familia, a los hijos, a tus padres. O sea, hemos trabajado como hemos podido. Y también este tema de perdonarme, porque las elecciones que hicimos en cada uno de esos momentos, seguramente eran las herramientas con las que nosotros teníamos. O sea, yo siempre tengo, viste que tengo muchas alumnas, ¿no? Y escucho, y me separé después de 15 años con un... Y se enojan, viste, ¿por qué estuve con esta persona? Demoré tanto. Porque fueron las herramientas que vos tenías en ese momento. O sea, hoy con el diario del lunes es muy fácil ver a las personas. Claro. Y hasta criticarse y matarse con las críticas. Qué boludo que estuve, que hice esto. Claro. No, o sea, al contrario. O sea, era lo que había en ese momento. Cometiste los errores porque tenías las herramientas. Los errores son parte del aprendizaje de la vida. Qué suerte. En realidad, ¿no? Qué suerte, porque justamente hoy me encuentro en la mejor versión. Cada vez que voy a la montaña me encuentro conmigo mismo, tal cual lo dijiste, me perdono y junto fuerzas para no cometer esos errores y justamente para seguir haciendo cosas que hagan bien a los demás, porque al fin y al cabo, el amor, esto lo había escuchado y me pareció muy bueno. El amor no es lo que vos sentís, sino es lo que vos dejás al otro. Porque es más muy egoísta, sino. ¿No? Entonces, o sea, ¿qué es lo...? O sea, y el amor, no, uno habla, o sea, del beso. O sea, hablo del amor cuando yo voy a la carnicería y trato bien a una persona. Creo que por ahí viene la cosa. ¿Sí? Cada uno va después profundizando. Pero el amor no es lo que me queda a mí, sino lo que yo doy a los demás. Hay un mensaje siempre en tus escaladas, un mensaje, un motivo, que creo que es la fuerza que te tracciona para subir, ¿no? La adopción. ¿Por qué? Yo soy adoptado. Me adoptaron de grande, además. Me adoptaron en el año 67. ¿Tenías? 45 años tengo hoy. No saquemos cuenta. Tenía 6 años y medio. Una mujer me adoptó de grande. En esa época no había, o sea, antes la adopción era lo mismo que ahora. Bien, de eso no se hablaba, era secreto. Tema tabú. Sí. Exactamente, y si se enteraban, vos te corrías el riesgo de ser el guacho, el bastardo. Exacto, un montón de cosas que hoy, por suerte, que se han sacado. Y en esa época, esa mujer me adoptó, me dio lo que también su historia, su forma me podía dar, ¿sí? Mi madre era muy dura, mi madre adoptiva era muy dura, y Doña Lula. Doña Lula, exactamente, a la persona que yo respeto muchísimo, con todas sus... Hoy podría criticar un montón de situaciones porque tengo el diario del lunes, porque las situaciones han cambiado, pero en esa época era lo que había y la verdad que ella se pasó. Cuando yo hice mi primer montaña dije, pucha, hacer tanto sacrificio para esto. A mí el primer cartel me costó muchísimo el de decir soy adoptado. Porque era una cosa que se tapaba y te estoy hablando hasta 15 años atrás, o sea, yo lo sentía. Mis compañeros de colegio se enteraron a los 17 años que yo era adoptado. Y para ellos fue lo más normal. El tabú lo llevaba yo adentro. Mi carga, mi mochila, era de las frustraciones propias que yo tenía y que nunca había podido decirlas. Bueno, a partir de eso, llevo ese no fue fácil. No fue fácil. Yo, el otro día leyendo la nota, yo no sabía, nunca hablamos de este tema. Nunca hablamos. Y se nos conocemos hace muchísimos años. Para nada, al contrario. Mi amigo vos venís de un contexto familiar muy jodido, vos de chiquito viste cómo tu vieja mató a tu papá. Totalmente. Adelante tuyo y de tus hermanos. Correcto. Por papá muy agresivo con tu vieja. Exactamente. Violento. Todo era violento en esa época. Y supongo que tu vieja en una reacción, ¡pum! Exactamente. Claro, porque alguien se preguntará, ¿y por qué lo adoptaron a los 7 años? Bueno, precisamente por toda esta historia que hay antes. Exacto. ¿No? Yo quedé huérfano de padres. Y mi madre fue a la cárcel y quedamos 3 hermanos, un bebé de 21 días, mi hermanito de 2 años y yo de 4 años y medio más o menos. Quedamos, fuimos a la familia, a parar a la familia como se podía. Claro. En ese momento existía la ley que las mujeres
40 días antes y 40 días después del parto, del parto, no eran de sus actos, ¿cómo se dice? Exactamente. Imputables. Entonces mi madre estuvo 1 año y medio en la cárcel y luego salió. Obviamente que salió de la cárcel, nos fue a buscar a todos, pero no nos podía mantener, ¿sí? O sea, esta es la interpretación que yo hago. ¿Vos seguiste con tu tío? Con mi tío, pero yo vine a Neuquén con mi tío y perdí todo contacto con Buenos Aires. Yo nací en San Martín. ¿A tu vieja no la viste más? Nunca más la vi, nunca más. La última vez que la vi estaba con mi hermanito en la comisaría sentado, con mi hermanito de 2 años y medio y mi otro hermanito andaría dando vueltas por ahí y la vi pasar esposada en el pasillo. Fue la única vez, pero no lo hablo porque lo he superado y cuando lo cuento es un buen gancho el tema porque la gente es morbosa y después puedo contar lo lindo de la adopción. Por ahí el título de TN fue medio duro, ¿no? Fuertísimo, pero lo que lo leyó todo el mundo y valió la pena para que en la casa se hable de adopción. Mucha gente hoy no sabe que es adoptada. Y mucha gente mayor, los pibes jovencitos sí saben, padre, tío me está criando, mamá, y mis papás tenían quilombo, o sea, hoy el hablar de adopción es un buen tema. El tema es que hay un tema tabú de los 40 para arriba. Hay mucha gente que no sabe que es adoptada y que duda, y que la tía, que se murió el papá, se le murió la mamá, y la tía, no, porque yo le dije a tu madre... ¿Qué le decís a esa persona? Que insista. Que la verdad es dura, pero no sabes lo lindo que es la verdad, es lo liberador que es. Yo sé que te va a costar muchísimo hablar de este tema. Atacá a tu tía, atacá a tus primos, que saben la verdad y que te la cuenten. Porque lo mejor que te va a pasar es saber la verdad y liberarte. Y vas a sentir una frustración porque la persona que más te amó y más te cuidó te mintió. Es cierto. Es cierto. Pero lo hizo porque eran las herramientas que en ese momento tenía. Sí. Dale un manto de piedad a esa persona, perdonala, pero pedile por favor que te la diga. De alguna manera también te estaba protegiendo. Totalmente, lo hacían porque era lo que había en ese momento. Claro. ¿Sí? Pero la verdad libera. Sí. No podés levantarte todas las mañanas pensando si sos o no sos adoptado. ¿Tus hermanos? Mis hermanos divinos, estuve antes de irme. ¿te seguís viendo con ellos? Es más, o sea, me vi 3 y empezamos yo sabía que teníamos más hermanos. Ajá. Y hace unos 12, 13 años nos encontramos. Mirá vos. Con 10. Uno ya había fallecido, mi hermanita que falleció ahora unos 3, 4 años. El año pasado fui a Tucumán a conocer a mis sobrinos también. Y tengo una relación. Jugamos a ser hermanos. Sí. No somos hermanos. Porque nos criaron en forma diferente, tenemos historias diferentes, pero cuando nos vemos, nos jugamos a que somos hermanos. Bueno, pero pudiste reconstruir. Sí, totalmente. ¿Y para quién reconstruí yo? Porque yo me había inventado una historia, para mis propios hijos también. Claro. Porque mis hijos miraban para arriba y yo me había tenido que inventar una historia, más o menos, media de piratas, para que mis hijos tuvieran una historia de arriba. Igualmente, de lo que me di cuenta con el paso de los tiempos, y es a partir de que nuestros hijos no tienen que mirar más para arriba, tienen que mirar para abajo. Vos y yo, vos tenés una historia en este momento, ¿sí? Donde sos responsable de tus padres, ¿sí? Y a mí me criaron igual. Claro. El tema es liberar a nuestros hijos, que no sean responsables de nosotros, sino que sean responsables de para abajo, porque nosotros ya tenemos una historia y una vida que ya tenemos que liberarlos, ¿sí? A mí y a ustedes seguramente nos han criado con cuando yo sea vieja, cuando yo sea viejo, ustedes me van a meter en un geriátrico. ¿O no? ¿No nos decían eso? ¿Sí? Liberémonos de nuestros hijos, digámosle a nuestros hijos, che, cuando esté viejo y sea insoportable, meteme en un geriátrico. Sí. No te preocupes. ¿Cómo fue llamar mamá a doña Lula? Fue ese día hasta, yo me acuerdo, capaz que yo inventé un poco también, o sea, le metí cosas, algún poco de dibujo, pero me acuerdo que mi mamá estaba pelando, estaba en la cocina haciendo comida, como se hacía antes, y me acerqué y le decía tía, yo le decía tía le decía. Entonces me acerqué porque todo empezó con que me llevaba un día a su casa, entonces me dio la merienda. Y así. Y un día me quedé todo el día, y un día me dijo si quería quedarme fin de semana. Claro. Y así fue entrando mi mamá.
Y yo me terminé quedando y tenía una habitación para mí, una cama, no dormía más porque mi tío hacía lo que podía, éramos muy pobres. Yo dormía en el piso, había comida, o sea, costó un montón. Y además ellos tenían una familia, tenían 2 hijas también. Y le caía uno de arriba, en una ciudad que éramos 30.000 habitantes. Sí, claro. Entonces costaba muchísimo parar la olla en ese momento. Y mi madre tenía una buena posición económica, mi madre adoptiva tenía una posición económica interesante, entonces me daba de comer, tenía un perro, tenía un gato, y entonces me quedé con ella un montón de tiempo y le decía tía. Y un día le dije, tía, ¿le puedo decir mamá? Y me acuerdo de la posición porque mi mamá estaba, no sé, estaría cocinando, pero se apoyó en la mesada. Viste que las mesadas antes eran bajitas, no eran altas como ahora. Sí. Las mesadas eran muy bajitas antes. Que se hacían, además las mesadas se hacían de cemento con azulejo. Sí, claro. Era la mesada que existía antes. Entonces mi mamá se apoyó. Y me dijo, si usted quiere, porque no nos tuteamos. Si usted quiere. Si usted quiere, me dijo, y yo le decía de usted, yo nunca la tuteé a mi madre. Mi madre hoy cumpliría 103 años este año. Era muy mayor. Era como lo que antes se denominaba la abuela. La que me había adoptado era la abuela. ¿Hay una diferencia en decir soy adoptado a fui adoptado? Sí, fue un tema bastante interesante que yo tuve que cambiar. Yo al principio agradecía el ser adoptado. Y alguien en los grupos, me metí en los grupos de adopción, y ellos también fueron personas que me fueron abriendo la cabeza. No es lo mismo ser adoptado al fui adoptado. Porque no es, o sea, la forma de adopción es una forma de ser familia, pero no es un sello que vas a llevar toda tu vida, sino que solamente es cómo te acercaste a tener una familia. Un niño se acercó a tener una familia. De ahí en adelante, sos hijo. No importa la forma, vos sos hijo, ¿sí? Con todos los derechos y todas tus obligaciones que tenés. Bien, entonces la adopción es solamente un trámite burocrático de papeles de cómo vas a llegar a tener padre, madre y hermanos. Pero no es un estadio de por vida, sino que tiene que ser visto por la sociedad como solamente un trámite, nada más, ¿sí? Porque vos no llegaste, o sea, no hay hijos que vos sos un hijo de probeta, o sos un hijo por inseminación artificial, o sos un hijo natural. Vos sos hijo, no sos hijo adoptado, sos hijo. Y el otro fue el agradecimiento. Es una obligación de la sociedad adoptar a sus hijos. Es una responsabilidad social, como comunidad organizada, cuidar de los hijos, no solo de los míos, que son los biológicos, sino de los tuyos, de los que yo no conozco el nombre, de mi vecino. Yo tengo que cuidar a lo más importante que tiene una sociedad, que son los niños. ¿Te puedo hacer 3, 4 preguntas para cerrar? Pregunte todo lo que quiera. Salimos del mundo de la adopción porque tengo que cerrar sí o sí el reportaje con preguntas muy serias. Vámonos de siempre. Cuando estás subiendo una montaña y la persona que va con vos te dice, dale que falta poquito, ¿sentís que te están mintiendo? Totalmente, yo la hago. Ajá. ¿La espada de Damocles o la comodidad de una mochila? Elija. La comodidad de una mochila. ¿El pedo tiene eco en la montaña? No, es sordo y muy oloroso. Ajá. ¿Puede confirmarlo eso? Totalmente. Porque toda una teoría a desarrollar. Permitime un solo cosa. Sí. ¿Viste cuando vos ves una papas fritas que se hinchan? Sí. Pasa lo mismo con el cuerpo. Apa. Pasa lo Mirá mismo. vos. Tenés gases y vas a tener muchísimo. Buena gases. comparación. Dicen que el mejor sexo se hace a los 7.000 metros. ¿Sabe por qué? No. La verdad que no. Porque te deja sin aliento. Ah, bueno. ¿Debe ser? A los 400 metros que estamos nosotros también. Lo mismo. O sea, da lo mismo 400, 7.000. Lo mismo. Roberto Catalá, ha sido un gusto tenerte nuevamente acá. Te agradezco muchísimo. Charlar algunas cosas en joda, pero otras muy serias, ¿eh? Siempre es lindo charlar con vos, acá o en el café. En donde sea. O en el gimnasio. Querido, gracias por estar. Y bueno, ¿cuál es el próximo desafío? Me gustaría irme a Nepal. Nepal. Nepal, sí. Hay mucha plata, tengo también que conciliar la familia. Bueno, ¿y algún cerrito por acá? No, ahora tengo la pared sur del Lanín, que Ajá. es una pared que no hice, que es bastante técnica.
Y después, bueno, lo de siempre es una Aconcagua. Después tengo varios Lanines comercial que tengo que hacer. Te dice, hago una Concagua. Después, Sí, como sí. quien va y se tira un pedo acá en la esquina y vuelve. Es una Sí. cosa de loco. No, pues la Aconcagua Y es en un Nepal, clásico. ¿cuánto? No, son 12.800 metros. No hay oxígeno, o sea, que llega un marciano. No, vamos a hacer. Sí, hay cositas para hacer. Siempre lo que se sueña se puede hacer. Se puede. ¿Eh? Siempre. Así y hay que, que bueno. pasarlo a la visualización. Y amigos, cuando él empiece ya la campaña para juntar guita para Nepal, todos pongan aunque sea $1, viejo. Por favor. ¿eh? Por favor. Y por tiene que ser favor. verde, porque la plata nuestra quema. No, se, olvídate. se prende Olvídate. fuego. Roberto Catalá, vendemos y nos vamos hasta donde sea. Si necesitas informarte y cultivar el interés por las cosas que importan, no cuentes con nosotros. Ya volvemos.